Vamos a invitar para esta primera charla al licenciado René Mamani, representante del Ministerio de Educación. Por favor, si podría pasar a la testera. Licenciado nos va a hablar de los grandes desafíos de la educación boliviana para el 2023. Por favor, le recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todos los participantes de este congreso de vital importancia en el ámbito educativo. Un saludo especial al viceministro de Educación Regular, licenciado Bartolomé Puma, a todas las autoridades que son parte de la Confederación Interamericana de Educación Católica, y un saludo especial al director de la Unidad Educativa La Salle por la invitación que nos extendieron a las autoridades del Ministerio de Educación. Como bien le he indicado la presentadora, soy un maestro que me he formado en ferretería, más de 20 años, y seguramente más que uno de los participantes del Congreso son de ferretería. A ver, levanten la mano, ¿quiénes son de ferretería? Un saludo especial para todos ustedes. ¿No? Yo estaba trabajando antes de ejercer el cargo en la zona de la portada de Ferretería, ¿no? Santo Tomás, Copacabana, seguramente conoce. Bueno, pues ahora vamos a abordar la temática que más nos interesa a las maestras y maestros, que nos fascina, que nos interesa, intriga, es la educación. Y fundamentalmente después de la pandemia y después de la estructura institucional, política, social del país, y ha dejado un vacío en la formación integral de los estudiantes. Como Ministerio de Educación, nosotros tenemos la obligación de poder subsanar con los medios apropiados posibles para poder superar esas dificultades. Entonces, en ese contexto, ahora nos encontramos que después de la pandemia, porque el año pasado todavía seguíamos cuidándonos, ahora todavía seguimos cuidándonos, es necesario un poco contextualizar y generar algunos aspectos esenciales que han inducido a la actualización del currículum, que ya estamos próximos para poder iniciar las labores educativas de la gestión 2023. Para eso voy a abordar dos escenarios: las causas y los motivos que han promovido la actualización curricular, y en su segunda fase voy a abordar lo que son los lineamientos curriculares de nivel inicial, primario y secundario. Entonces, voy a hacer un recuento de cómo y por qué factores se han dado para que se actualice la currícula del sistema educativo plurinacional. Entonces, acá tenemos, y para ello voy a formularme algunas preguntas de manera concreta, y luego voy a responder a las preguntas, y luego vamos a ir intercambiando algunas ideas si corresponden. Por favor. La primera pregunta que nos hemos planteado en el Ministerio de Educación, las autoridades, es: ¿por qué actualizar el currículo del sistema educativo plurinacional? Se darán cuenta que todo profesional o todo oficio siempre estamos pendientes a actualizar para poder responder a las nuevas exigencias. No puede estar el sistema educativo enfocado antes de lo que fue la pandemia y después de lo que fue la pandemia, de los problemas que ha suscitado y las realidades cambiantes. Entonces, necesariamente, para poder responder a las demandas de aprendizaje de los estudiantes y de los actores, es necesario actualizar, y es una obligación, y todos lo actualizan. No todos lo actualizan, es un desafío de cada uno de nosotros, como institución, como personas. Muy bien. Acá tenemos un poco para visualizar. Después de los problemas acaecidos de la pandemia,
Fundamentalmente, después de transcurrido 10 años en vigencia la currícula, el sistema educativo plurinacional es necesario que se actualice por estos factores. Hemos ido atravesando por la pandemia, de una vez, es una de las causas. Luego, hemos ido aplicando de manera gradual el modelo educativo sociocomunitario productivo. Y lo hemos vivido en nuestras aulas, hemos gestionado en el marco del modelo educativo sociocomunitario, y ahí poco a poco hemos ido mejorando desde la práctica educativa. Luego tenemos limitaciones de acceso a recursos digitales para procesos educativos, lo hemos vivido. La tecnología no llega a todos en la misma dimensión y con la misma fuerza. Entonces ahí un poco se ven algunos privilegiados, otros no. Y es importante en este tiempo estar en sintonía con la tecnología. Les decía, había una interrupción democrática con la clausura de la gestión escolar. Los que han llevado la peor parte son los estudiantes. Han quedado frustrados sus procesos de aprendizaje, ya sea por muchos factores, pero ha afectado a los estudiantes. Y eso también repercutió en la pérdida de aprendizajes, habilidades socioemocionales. De todas maneras, la pandemia ha repercutido de manera negativa en el comportamiento, en la gestión de emociones, del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estos son factores que han contribuido para poder emprender una nueva currícula y que realmente responda a las demandas de aprendizaje de los estudiantes. Lo hemos denominado como recuperación del derecho a la educación. Pero no solo eso, estamos ya proyectando a partir de esta actualización curricular a Bolivia de 2025, primero la educación, ¿no? Es uno de los objetivos que tiene como Estado para poder llegar al bicentenario. Estos son los aspectos fundamentales que obviamente debe haber algunos argumentos colaterales también que se refuerzan para la actualización curricular. Ahora voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el proceso de actualización del currículum del sistema educativo plurinacional? ¿Cuál ha sido el proceso? Yo quisiera poner en evidencia que el modelo educativo sociocomunitario productivo tiene un principio fundamental que es la participación. El consenso, el diálogo son fundamentales. Políticas educativas siempre estarán concentrados desde los beneficiarios y se elaborarán de manera comunitaria, y el Ministerio de Educación recupera y lo formula como políticas educativas de educación, siempre pensando en la formación integral del estudiante, pensando de aquí 20 a 15, 10 años qué tipo de formación vamos a dar, cuál va a ser el perfil del estudiante de aquí 15, 20 años. No podemos negar al avance de la ciencia y tecnología, pero tampoco podemos olvidarnos de nuestra identidad cultural, pero tampoco podemos cerrarnos en nuestros saberes y conocimientos. Tenemos que interactuar con otros saberes y conocimientos de otros contextos y fundamentalmente apelar al conocimiento universal. De tal manera tendremos personas útiles a la sociedad que busquen el desarrollo del país. Entonces vayamos a fundamentar el proceso de la actualización curricular. A ver, la preocupación nació del Ministerio de Educación para poder concentrarse en actualizar desde la gestión 2020. El sexto encuentro pedagógico del sistema educativo plurinacional en la ciudad de La Paz fue un escenario de toma de acuerdos de distintos actores comprometidos con la educación para poder impulsar una nueva currícula que realmente responda para solucionar los grandes problemas
que está viviendo el país. La educación tiene que ser una institución de prevención, ¿no? Para evitar los males que a veces conviven con nosotros y fundamental buscar el desarrollo. Desde ahí nació para poder emprender una nueva actualización curricular. Posteriormente, en su segunda etapa, en 2021, segunda etapa, encuentros especializados para el reajuste de los programas de estudio, participación de la Confederación de Maestros Urbanos, Confederación de Maestros Rurales. Ya hemos abierto la cobertura a otros actores más importantes, ¿no? ¿Para qué? Para poder actualizar el currículo. Entonces, como dije en un principio, la participación es fundamental para poder planificar, organizar, gestionar una nueva currícula. En su tercera etapa, en la gestión 2022, ya realizamos talleres de evaluación de la currícula anterior, diagnóstico de los currículos educativos vigentes elaborados de propuesta. No se han realizado cambios trascendentales, ni es nuevo la currícula. Se han hecho los ajustes de los contenidos, tampoco contemplan nuevas áreas de saberes y conocimientos. Eso que tiene que quedar muy bien aclarado. Claro que algunos contenidos lo han actualizado a las circunstancias, a las exigencias de la realidad de la actualidad. Ahora vayamos a la tercera pregunta que nos hemos formulado. ¿Quiénes formaron parte del proceso de la actualización del currículo? ¿Quiénes fueron los actores importantes comprometidos con la tarea de la educación, de la formación de las niñas y niños jóvenes adolescentes? Y seguidamente explicamos. Fundamentalmente se les ha consultado a través de talleres de capacitación. El Ministerio ha desplazado a sus técnicos a los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Han coordinado con los directores departamentales y les ha convocado a padres y madres de familia, quienes quisieron conocer sus inquietudes, necesidades, siempre pensando en la formación integral de los estudiantes. La currícula actualizada también contempla las inquietudes de padres y madres de familia. Como no puede ser de otro modo, fundamentalmente la participación de las maestras y maestros del sistema educativo plurinacional son fundamentales, porque son los actores principales que van a llevar los grandes ajustes, ¿no?, de la currícula. Y ellos son los más indicados para poder contribuir en la actualización curricular. También tenemos ministerios e instituciones públicas y privadas. En este caso es necesario poner en evidencia, se ha hecho consulta a los distintos ministerios que tiene conformado el Estado, las consultas respectivas, y cada uno de ellos primero han venido a dar talleres, han hecho conocer sus preocupaciones y luego han contribuido con sus propuestas. En eso estamos hablando de las instituciones públicas y privadas. Tenemos documentos de evidencia para poder hacer eso. De tal manera que la participación ha sido muy dinámica, como lo podemos explicar, ¿no? Organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales también hicieron conocer sus inquietudes, sus propuestas, sus anhelos, cómo quieren que sus niños o los jóvenes se formen en el sistema educativo plurinacional. La Asamblea Legislativa, como corresponde, contribuyó desde ese escenario para la mejora de la educación. Acá es necesario resaltar las universidades públicas y privadas. Siempre hay un problema, o en la mayoría de los casos se menciona y se dice, el nivel inicial trabaja en un sistema particular que no coordina con el nivel primario, el primario con el nivel secundario y el nivel secundario con la universidad. El problema recurrente es en las universidades. Si hay jóvenes, señoritas, llegan a las universidades, tienen muchas dificultades en lectura de comprensión, en resolvimiento de matemático.
y entre otras áreas que pueden perjudicar el desarrollo de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y van ellos de manera recurrente van reclamando. Entonces, como ese reclamo de las autoridades universitarias, el Ministerio de Educación invitó a las autoridades de las universidades públicas y privadas. Ellos hicieron conocer y está contemplado en la currícula sus percepciones. Y por eso precisamente quieren, con qué perfil quieren que en el sistema educativo plurinacional se formen para poder articularse con facilidad en el sistema de educación universitaria. Estos fueron son los protagonistas de lo que fueron de la actualización curricular. Por favor. La siguiente pregunta corresponde: ¿qué aportes recibieron para la actualización curricular? ¿Cuáles fueron sus aportes de estos protagonistas? Y vamos a conocer esto. A los participantes, instituciones invitadas fueron 75, reuniones desarrolladas 73, aportes enviados por instituciones 22, aportes recibidos en línea 226. Este es el escenario de participación para la actualización y ajuste curricular. ¿Qué documentos se elaboraron en la actualización curricular? ¿Qué documentos? Ahí tenemos. ¿Dónde nos hemos concentrado? Solamente para ajustar y actualizar el currículum base, planes y programas de estudio del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. En este caso, yo me estoy concentrando solo en el subsistema de educación regular. También hay en otros subsistemas han hecho los ajustes necesarios, pero yo soy director de primaria, entonces me concentro en eso. Lineamientos curriculares es un documento que se ha actualizado que comprende el nivel inicial, primaria y secundaria. Planes y programas de transitibilidad, la secuencialidad, transitabilidad que posteriormente vamos a ir explicando. ¿Cuántos documentos? Subsistema de educación regular 7. Subsistema de educación superior de formación profesional, que es otro subsistema que 6 documentos. Subsistema de educación alternativa y especial 4 documentos. Total se han actualizado 26 documentos. ¿Cuáles son las principales novedades y cambios estructurales? Ahora vamos a conocer, fruto de esa participación, cuáles son los cambios, ajustes que se ha rescatado de los principales actores de la educación. En este aspecto vamos a señalar la despatriarcalización y lucha contra la violencia. Este concepto de despatriarcalización no es nuevo, estuvo contemplada siempre en el modelo educativo sociocomunitario y productivo, no es nuevo, pero amerita actualizar desde la experiencia los 9 procedimientos de intervención para poder incidir más. Un tema podemos abordar: el problema del feminicidio es un problema lacerante que vive la sociedad. Todos los días hay gente que ni siquiera quiere prender el televisor porque siempre va a escuchar ese problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay que hacer algo. Entonces hay que buscar nuevos mecanismos, nuevos procedimientos pedagógicos, estrategias para poder revertir esto desde las unidades educativas. Es una situación que todos lo atravesamos y nos sentimos mal cuando escuchamos este tipo de noticias. Y violencia en sus distintas manifestaciones. Tenemos que evitar, tenemos que buscar la armonía en nuestras relaciones sociales. Otro de los problemas recurrentes es lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático en todos los niveles. Teníamos siempre esta dificultad y era uno de los indicadores que incidían en la crisis educativa, y con el problema de la pandemia y con otras situaciones de cierre de las unidades educativas se profundizó. Entonces tenemos la obligación de incidir con más fuerza en estos ámbitos.
Bueno, acá se incorporaron algunos contenidos, pero está libre para poder enriquecer. No es una camisa de fuerza que acá nomás pasa. Ahí el profesor puede ingeniar de distintas maneras para poder mejorar su práctica pedagógica. Aquí lo tomamos la entrevista, comprensión lectora, producción escrita, comunicación lenguaje, algo así, presentación de los principales escritores bolivianos. Hay muchas estrategias que se pueden dar para poder revertir. Eso está a iniciativa, creatividad e imaginación de las instituciones, del maestro, del maestro. Otro de los aspectos que ha preocupado es la convivencia con la madre tierra. De aquí a 10 a 20 años, sabe Dios cómo estará este planeta. Y de acuerdo a la información de los científicos, dicen que buena parte del planeta ya no va a ser habitado por los seres humanos, porque ya no es posible. Hay un proceso de extinción de distintos seres vivos, es evidente. Y sobre todo, cada vez más el aire no es tan puro, la capa del ozono, entre otros factores que están alterando el hábitat del planeta Tierra. Nosotros no podemos mirar el palco. Tenemos que, desde el sistema educativo plurinacional, revertir. ¿Por qué factores? Generar discusión, debates, reflexión para poder cambiar de actitud, para poder prevenir el maltrato de la madre tierra, de la naturaleza, nuestra casa grande. Esto es una de las prioridades que también adoptamos. No es nueva, pero hay que buscar procedimientos pedagógicos, técnicas, estrategias que permitan incidir con más fuerza en este ámbito. Como el viceministro indicó, también esto es importante, la matemática para ciencias económicas e ingeniería. Ya tenemos que tener otra mirada mucho más amplia. En otros países también hemos estudiado currículas, en otros países están incidiendo en este ámbito con más fuerza. Entonces, nosotros no solo mirar lo que es Bolivia, también currículas de otros países que viven cerca de nosotros y también más allí, para poder un poco estudiar y generar una oferta educativa que realmente esté para satisfacer las necesidades y demandas de los estudiantes. Seguidamente, esto fundamentalmente en el nivel secundario, fortalecimiento de matemática, física, química, biología, herramientas para la educación superior. Esto es indispensable. A ver, acá un poco es interesante. Nuestros estudiantes no solo pueden tener conocimiento científico en los cursos superiores. Hemos contemplado desde el nivel inicial, primario y secundario, ya dar algunas habilidades básicas en lo que es la ciencia y tecnología. Si nosotros vamos a separarnos de la ciencia y tecnología y vamos a rezagarnos, no nos vamos a hacer cientistas a los niños en inicial, primario y secundario, no, pero habilidades. Por ejemplo, la observación, ¿no? Técnicas, herramientas de recolección de datos, ¿no? Técnicas de la entrevista, el cuestionario, etcétera, etcétera. Todos esos procedimientos, y en los cursos que paulatinamente van cursando a cursos superiores, ya planteamiento de la pregunta. Y sabemos los que hacemos tesis, la pregunta es la fundamental. Una tesis bien planteada con una buena pregunta ya es casi avanzada la tesis. De ahí nacen los objetivos, nacen las hipótesis y entre otros factores. Poco a poco. También se viene abordando lo que es la hipótesis. Entonces ya se va familiarizando el niño en lo que es de investigación, averiguar, experimentación, etc. En ese aspecto se está trabajando. También la lengua originaria, que es fundamental, porque nos permite nuestra identidad cultural. Qué maravilla el
viceministro saludó en distintas lenguas, ¿no? Es fundamental y eso nos permite interrelacionarnos con facilidad en un estado judío, sino que somos tan diversos. Pero es una buena fortaleza que estemos haciendo uso de distintas lenguas, ¿no? La lengua extranjera, ya lo explicó, yo quiero simplemente corroborar. No podemos cerrarnos en nuestro país, departamento, en nuestra localidad, en nuestra comunidad. Tenemos que tener esa visión ambiciosa de poder proyectarnos a la comunidad. Y a veces la ventana que nos va a permitir a conocer otros conocimientos que se han generado en otros contextos y que es generalmente el inglés. Y tal vez vaya a ser también otros con el tiempo, otras lenguas que nos permitan conocer el conocimiento. Pero actualmente el inglés es fundamental para poder percibir las experiencias, estudios, investigaciones que se dan en otros contextos. Y esos conocimientos que nos permitan vivir bien, esos conocimientos que nos permitan fundamentalmente generar la vida en el planeta. Ahora, algunos cambios estructurales en la educación secular, en el sistema de educación secular. Nosotros somos parte del subsistema de educación secular y ahí sí tenemos, estos son algunos aspectos que hemos resaltado por la participación de los actores que anteriormente expliqué. Claridad en la estructura curricular. Ya es los contenidos, los profesores nos indicaron que la propuesta que ustedes manejan son los mismos contenidos, pero son más claros y se puede gestionar con facilidad. Objetivos holísticos y perfiles de salida por nivel. Ya no estamos complicando tanto a los maestros con objetivos holísticos, como vamos a adelantar. Más se pasará tiempo en planificar. Lo que queremos ahora es facilitarle la planificación y apoyarle permanentemente en la concreción curricular a los maestros y maestros. Se está implementando una planificación en línea y currículos armonizados. Y ya hemos elaborado un documento que se va a planificar en línea. De hecho, en un principio va a generar algún problema, más de un problema a algunos, y otros va a ser con más facilidad se van a adaptar. Y todo este cambio siempre demanda un poco de estar al tanto de lo que sucede. Entonces, este es un proceso. Con el propósito de evitar la burocracia, con esto queremos desburocratizar, papel por aquí, documento por aquí, por allá, por allá, para facilitar más tiempo el docente se dedique a la concreción curricular. Hemos priorizado algunos contenidos, como han visto, el lenguaje, razonamiento lógico matemático, entre otros factores, cuidado de la madre naturaleza, que son esenciales, prioridad. Depuración de repeticiones y duplicidades. No cuidado de alguna incoherencia, inconsistencia en programas anteriores, más carga horaria, más contenidos en educación física, menos carga horaria, hay incoherencias, se han subsanado esas situaciones y más nos hemos concentrado en lo que es lenguaje y matemática. Reorganización del BTH, carreras y programas, nuevo reglamento. El BTH ha sido más de dolor de una cabeza para el Ministerio porque hay instituciones educativas que han aperturado carreras que no responden al contexto, ¿no? Entonces, más de una vez aperturaron así y no había ítems, tampoco no había una infraestructura adecuada, un laboratorio que realmente el estudiante del nivel secundario puede optar por lo menos como técnico medio del oficio, de la habilidad que él pueda tener. Fundamentalmente el espíritu es de acuerdo a las vocaciones productivas del contexto. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar los insumos, materia prima del contexto para poder generar nuevo producto y convertirse fundamentalmente en emprendedores? Es lo que nos falta. Ese era el espíritu, pero ya vamos tomando más fuerza acá, ya estamos coordinando, trabajando para que dé ya adelante. Otro es reorientación de enfoques, historia, filosofía, física, química, biología. Los enfoques no han sufrido cambios sustanciales, los enfoques están mantenidos del modelo educativo sociocomunitario productivo. Son los mismos enfoques.
pero nuevos desafíos para poder llevar a la práctica, nuevos procedimientos, nuevas técnicas de acuerdo a la realidad del país. Métodos flexibles de lectura y escritura. No hay un método exclusivamente para la lectura y escritura, pero que sí tomamos en cuenta los momentos metodológicos de práctica, teoría, valoración, producción, que eso va un poco contextualizando, abordando temáticas del contexto de la región, ¿no? Pues, énfasis en caligrafía, ortografía y sintaxis, tareas manuscritas breves y permanentes. Este tema ya abordaron el licenciado Puma, ya abordó. También es una preocupación que emergió de la participación de los actores educativos y por tanto es necesario tomar en cuenta estos aspectos. Por favor. La siguiente pregunta es: ¿cómo llegamos hasta el proceso de actualización curricular? ¿Cómo llegamos? Y vamos a responder a esta pregunta de la siguiente manera. 2020, poco a poco. Ya expliqué los factores que incidieron. Siempre es necesario actualizarnos. Todo, hasta los celulares ya no son los mismos de hace 10 años. Tienen otras aplicaciones. Las computadoras igual. Todo va actualizándose. Y ese repercute en el proceso educativo. Por tanto, el docente debe adecuarse, actualizarse para poder sintonizar con lo que le exige la tecnología. Y por los problemas sociales igual van cambiando, pues es necesario la actualización. Desde 2020, 2021, ya en 2022 ya tenemos los documentos curriculares y finalmente sacamos la resolución ministerial aprobada que ya está en vigencia, es conocimiento público. Ahora estamos en proceso de socialización, luego vamos a capacitación, que va a haber a maestras y maestros, a padres de familia, a instituciones que así requieran una orientación, como en este escenario estamos dispuestos las autoridades del Ministerio de Educación para compartir esto. Y también percibir y recoger las necesidades y demandas y sugerencias también, porque la tarea educativa no es solamente del Ministerio, es corresponsabilidad de todos los actores, de todas las instituciones. Por eso, el 2023 ya estamos para la implementación. Ya estamos con todas las fuerzas, con la motivación para poder emprender este trabajo, este nuevo desafío que viene, siempre con el alto grado de compromiso en la formación de nuevas generaciones. Esto sería en cuanto a la actualización curricular, de dónde emergió, cuáles fueron las razones y llegamos hasta aquí. Y el siguiente capítulo tengo para compartirles los lineamientos curriculares. Entonces, con esos lineamientos curriculares yo voy a hacer mi participación y voy a hacer de manera escueta. Y pasamos. Mientras se prepara la presentación, por favor, si alguno de ustedes tuviera ya alguna pregunta, les agradeceríamos que puedan levantar el papelito para que puedan pasar los pajes a recoger ya sus preguntas de esta primera parte de la exposición. Ya. Igual al final vamos a responder las preocupaciones y absorber algunas dudas si corresponden. Para ganar el tiempo yo voy a continuar con lo que es lineamientos curriculares del subsistema de educación regular, inicial, primaria y secundaria. A los docentes, los maestras y maestros, debo aclarar que el modelo educativo sociocomunitario productivo desde hace más de 10 años de vigencia tuvo solo un documento, decía currículum base. En ese currículum base estuvo contemplado los lineamientos del subsistema de educación regular. Lo que hemos hecho simplemente desplegar y hacer otro documento para que sea más comprensible. No es nuevo, no es un documento nuevo. Y lo hemos ajustado de acuerdo a las exigencias de la realidad. Y consiste, contemplar para nivel inicial, primario y secundario. Como antecedentes tenemos
Ya mencionamos, todo sistema educativo siempre está en la buena predisposición para revisar, actualizar periódicamente. Como nosotros en las unidades educativas estamos siempre en proceso de evaluación. No solo evaluamos el desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de los estudiantes, también evaluamos nuestras metodologías, nuestras estrategias, evaluamos la participación de los actores, de los padres de familia, evaluamos si realmente el trabajo pedagógico que hacemos incide en la formación, hacemos una evaluación integral. Del mismo modo, en un macro, el sistema educativo tiene que generar este proceso de actualización. Ahora, ya mencionamos el problema del COVID, ya mencionamos la clausura del año escolar, pero precisamente a raíz de ellos, como antecedente, la declaración de 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lo denominamos para tener una especie, para poder generar más esfuerzos concentrados en recuperar el derecho a la educación que tienen las niñas y niños y jóvenes. ¿Con qué propósito? Para orientar, para apoyar, para hacer seguimiento, para hacer un trabajo mancomunado que responda realmente a las demandas de aprendizaje de los estudiantes. ¿A través de qué? A través de escenarios de formación, de concientización, de talleres, etc. Aspectos relevantes del documento. Ya inicié la primera intervención sobre estos temas, yo lo voy a pasar de manera rápida, son casi los mismos. Primero, despatriarcalización de la lucha contra la violencia llevando a contenidos concretos y específicos. Estos contenidos tienen que manifestarse en la currícula, tienen que gestionarse en la concreción curricular. Y otro de los factores relevantes es que es la transitabilidad entre nivel inicial, primario, secundario, universitario. Tiene que haber una línea conductor de transitabilidad. Es uno de los factores importantes. A través de varios procedimientos diseñados que están en la documentación. Fortalecimiento de las habilidades básicas de lectura, escritura, expresión, oral, argumento, lógico, matemático. Esos lineamientos generales estamos dando. Esos documentos que van a ser facilitados, compartidos con todos los actores y tienen que apropiarse los gestores de aula de manera crítica para poder llevar a cabo en la concreción curricular. Fortalecimiento para el desarrollo de habilidades investigativas y ya hablamos de la investigación. La importancia de la investigación en estos documentos es esencial. Queremos niños investigadores, críticos, reflexivos, autocríticos y propositivos. No queremos niños que repitan mecánicamente, acríticamente y luego todavía en algunos escenarios se premia quién repite mejor mecánicamente y es premiado. No. ¿Quién hace conocer de manera crítica su opinión? Contribuye. Entonces vamos a ir por ese lado trabajando. Desburocratización de manera gradual del proceso de planificación curricular será automatizada y digitalizada. Ya hablamos sobre esta temática. Estamos simplemente reiterando en los lineamientos generales. Subsistema de educación regular, bases legales. Está contemplado estos ajustes no al libre albedrío del director, de algún actor o alguna autoridad. Está sujeto a la ley 070, del señor Elizardo Pérez, ley educativa, y la constitución política del Estado también está aquí. Entonces, podemos enumerar algunos objetivos del subsistema de educación regular. De manera escueta puedo decirles, primero, formar integralmente a las niñas y los estudiantes. Formar integralmente quiere decir no solamente en la parte cognitiva, en ser, saber, hacer y decidir, y los maestros sabemos que es, en ser valores sociocomunitarios, comportamiento, saber apropiarse de los contenidos de manera crítica y reflexiva, hacer esos conocimientos que te permitan manipular y producir algo, ¿no? Ese conocimiento te permite manipular y hacer, ya puede ser redacción de un texto o una manualidad, etcétera, etcétera, pero ese conocimiento. Y producción, ¿no? Entonces es necesario que hacer conocer algo nuevo y como producto de esos procedimientos.
Otro objetivo, proporcionar elementos históricos culturales para consolidar identidad cultural. La identidad cultural es fundamental. Contempla muchos factores, ¿no? Inclusive las relaciones interpersonales, la relación con el cosmos, con la espiritualidad, etc. Desarrollar y consolidar conocimientos teóricos prácticos de carácter científico, humanístico y técnico-pedagógico, y es reiterativo, es lo mismo. Estamos incidiendo más en lo que es la ciencia y la tecnología. Lograr habilidades y aptitudes comunicativas trilingües, ya dijimos, lengua originaria, lengua castellana, lengua extranjera. En la mayoría de los casos, cuando he ido a talleres a Ben y Pando, también ellos demandan del portugués. Tal vez en otros contextos, hablando de portugués, también ellos pueden aprender el portugués porque es su medio de vida, de negocio, etc. Y hay que comprender esa realidad y hay que dar acceso también, sea por su casa, la lengua portuguesa. Comprender y articular la educación, ¿no? La educación no simplemente tiene que ser espacio privilegiado de algunos maestros y maestras. También tiene que recolectar las iniciativas, las inquietudes, propuestas de la sociedad. Es un trabajo en comunidad fundamentalmente para generar procesos de aprendizaje que realmente sean útiles en su vida del estudiante. Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos. Creo que ya hemos redundado sobre esto y es necesario. No solo concentrarse en nuestros saberes y conocimientos, que es esencial, se llama intracultural. Intercultural, aprender de otras culturas y también aprender del conocimiento universal. Y todo el proceso de aprendizaje siempre en busca del desarrollo del país, ¿no? Es fundamental eso. Ahora, estructura curricular no cambió, prácticamente se ratifican lo mismo. Inicial lo denominamos, o su nombre es inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional, secundaria comunitaria productiva. No cambió ni al respecto del nombre nada. Ahora es necesario resaltar la formación humanística y técnica tecnológica en el ser se caracteriza por su transitabilidad entre niveles y subsistemas. Eso es el indicador de la universidad primaria y secundaria. El BTH, reconocimiento de los títulos y la formación académica recibida en nivel técnico medio, permitiendo la continuidad en los institutos técnicos superiores del nivel superior. Entonces, eso llega hasta técnico medio. Si el estudiante tiene esa vocación para una determinada área, puede especializarse en técnico superior hasta licenciatura. Eso quiere decir. Los objetivos holísticos de inicial, primaria y secundaria no cambiaron. Entre ellos podemos subrayar lo fundamental, que es, esto es el que marca los perfiles de salida y orienta todas las actividades curriculares. Fundamentalmente hablamos de valores sociocomunitarios en los tres niveles, en distinta gradualidad y complejidad. Hablamos de inter y plurilingüe, también hablamos en distinta gradualidad. La identidad cultural está dentro. El cuidado de la madre tierra aquí está como fundamental, ¿no? Y la lengua en sus tres, lengua originaria, extranjera y la castellana también se resalta. Cuidado de la madre tierra, entre otros aspectos que lo caracterizan a cada nivel. El objetivo holístico no ha cambiado fundamentalmente casi nada, se mantiene y ese es el horizonte que nos van a permitir planificar nuestros PDCs, nuestros otros instrumentos de gestión curricular. La organización curricular del subsistema de educación regular. Hablamos del perfil de salida de nivel. Hay un perfil salida de nivel. Por ejemplo, según el currículum base, el sistema educativo plurinacional, el perfil de salida describe las capacidades, cualidades y potencialidades alcanzadas por los estudiantes al concluir un determinado año de escolaridad y nivel en el marco de los objetivos holísticos del subsistema de educación regular. O sea, determina los objetivos holísticos que nuestro país perfiles de salida. De acá, el docente puede elaborar sus criterios de evaluación, ¿no? Eso lo orienta, y eso en línea y hacer más fácil
Sobre esto se van a hacer cursos de capacitación y cursos de especialización para, vamos a ir apoyando desde el Ministerio a instituciones que así requieran para poder compartir con más exclusividad sobre estos temas, ¿ya? Por consiguiente, los perfiles de salida se constituyen en orientadores para el proceso de planificación de la gestión educativa, la concreción curricular y la evaluación de aprendizaje en las dimensiones de ser, saber, hacer y decidir. ¿Vemos? En matemática podemos dar ejemplos el grado de complejidad que va a sufrir las exigencias, ¿no? Por ejemplo, el perfil de salida realiza comparaciones entre elementos de contexto según sus atributos de forma, tamaño, color, longitud, uso y cantidad en diversas situaciones de la vida diaria para identificar, ordenar, agrupar y representar. Este es el requisito. Tiene que llegar a ese primer desarrollo, ¿no? Inicial, en la familia inicial, inicial. En primaria, ya es más complejo, sobre la misma temática. Analiza y resuelve con precisión y creatividad problemas de la vida cotidiana con el uso de conceptos, procedimientos y operaciones del sistema de números naturales e enteros racional, sistema de medidas, geometría plana, estadística y validación. Así va complejizando. En el nivel secundario, aplica el álgebra, la trigonometría, la estadística, la geometría analítica, nociones elementales de matemáticas. Va el grado de complejidad de inicial, primario y secundario. Y está articulado a lo que es la universidad. También está articulado a inicial. Todavía ese es el proceso que va a seguir de manera natural. Este es el aporte de las maestras y maestros, todos los actores que han participado de la producción curricular. Lo que nosotros hemos tratado de sistematizar, ordenar, para que sea expresión de todos los participantes. Planes y programas. Los planes y programas son documentos indispensables para la gestión curricular. Es una consulta permanente de los docentes. En estos planes tenemos y programas tenemos de nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. ¿Cuál es el propósito de estos documentos actualizados que ya estamos compartiendo con... Es necesario un poquito hacer un paréntesis. En la primera fase teníamos casi 49.000 docentes de manera voluntaria se han inscrito a estos cursos presenciales. Hemos ido a dar clases y hemos compartido esos documentos. En la segunda fase que estamos iniciando desde ayer, que ya tenemos más de 50.000 maestros actualizándose. Estos maestros, con su alto grado de compromiso, se han inscrito de manera voluntaria. Y nosotros estamos compartiendo todos los documentos que se ha elaborado el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el propósito de estos documentos de gestión? Orientar a la organización y planificación de los procesos pedagógicos, objetivos holísticos, perfiles de salida, de área, ejes articuladores, contenido, organización por campos, entre otros aspectos que permiten hacer una buena planificación que responda realmente a las expectativas de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, ¿qué factores, qué instrumentos de gestión intervienen en la concreción curricular? Este ya es por demás conocido por las maestras, proyectos socioproductivos. Es un instrumento de gestión que permite hacer una articulación, relación de la unidad educativa con su contexto. No es posible que una unidad esté abordando contenidos descontextualizados y hablando de otros escenarios, cuando en realidad en su práctica vive de los problemas, necesidades del contexto. Te permite el proyecto socioproductivo de atender las demandas, necesidades, expectativas del contexto, y para eso se planifica el proyecto socioproductivo, que debe estar contemplado en el desarrollo de las actividades curriculares. Tenemos como una estrategia metodológica. Responde a las necesidades y potencialidades de la comunidad, transforma la realidad y dinamiza y articula los contenidos curriculares. Ese es el propósito. Ahora, es necesario tomar las previsiones correspondientes. Ya no nos puede, una vez más, si por ahí ocurre otra pandemia o otra situación, no siempre puede ser pandemia, puede ser un desastre natural, entre otros factores que puede generarse en la realidad. Y nosotros tenemos que estar previstos para eso.
Entonces, para las modalidades que se está aplicando son presencial, semipresencial y a distancia. Esas tres modalidades se van a aplicar, pero no vamos a... Nadie se le ocurre a un director, ahora voy a entrar a la modalidad de semipresencial, no, ahora a distancia, ahora no. Tiene que ser en plena coordinación con el director distrital, director departamental y el ministerio. Una coordinación. Si amerita hacer una modalidad, tiene que tener conocimiento de las autoridades, y luego se autoriza y se realiza. Entonces, fundamentalmente factores externos que pueden impulsar esta modalidad, una de estas modalidades. Multigrado es en sectores alejados de la ciudad. Nosotros decimos desconcentrados, donde hay poco estudiante y el profesor no puede trabajar con uno, con dos, con tres. Entonces, a veces hay un alumno de primero, otro de dos de segundo, de cuarto dos, luego se reúne y trabaja en multigrado. Tiene sus propias estrategias, también a ellos se les va a acompañar con cuadernillos, con actividades desde el Ministerio de Educación. Modulares también son lugares alejados, en las riberas, lugares alejados también se va a atender. Estos son las modalidades de atención a los estudiantes. Funcionamiento de unidades educativas privadas. El funcionamiento de las unidades educativas, estas no han sufrido sustancialmente ajustes necesarios. Ya están normados para su apertura, para su cierre, ¿no? para que se transforme también en los niveles, etc. En las adaptaciones, en las unidades educativas privadas no pueden trabajar al margen de la política educativa que genera el Ministerio de Educación. Tienen que contemplar los mismos planes y programas de estudio. Y también ellos, aquí más adelante vamos a abordarlas, tienen que hacer algunos ajustes, modificaciones en cuanto a las adaptaciones curriculares. Generalmente van niños con discapacidad leve, ya sea en lo sensorial, en lo físico, en lo intelectual. Y todas las unidades educativas del subsistema de educación regular son inclusivas, por tanto ellos deben admitir sin ningún problema. Ellos tienen derecho a la educación. Entonces, para eso tienen que hacer las adaptaciones curriculares. Materiales, textos de aprendizaje, radio clases, TV clases, plataforma, laboratorio, todas esas cosas nosotros vamos a ir implementando para poder apoyar en el proceso de aprendizaje de las niñas y niños. Las evaluaciones no han sufrido sustancialmente ningún cambio casi, son las mismas características, funciones, finalidad. Y acá quiero enfatizar que la evaluación sea un instrumento que permita tomar decisiones al docente para poder enmendar su metodología de trabajo, su estrategia y también ir personalizando de acuerdo al ritmo de aprendizaje de las niñas y niños, pues te permite un poco planificar, incluso a veces realizar las adaptaciones curriculares y a veces las evaluaciones de la planificación que realmente responda a las posibilidades de aprendizaje de las niñas y niños. En la evaluación, ahí ya saben el conocimiento público y es este diagnóstico de proceso y al final. También se sigue manteniendo lo que es la autoevaluación, la evaluación comunitaria con la participación de todos los actores de la comunidad educativa. También ahí se usan distintos instrumentos para la recolección de información que te permitan tomar decisiones y visualizar el problema educativo, cómo se desarrolla, cuáles son sus desafíos, etcétera, etcétera. Esos son algunos aspectos que podemos mencionar sobresalientes en lo que es el funcionamiento de las unidades educativas privadas. Orientaciones generales para el fortalecimiento del proceso educativo, desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Ya hemos sustentado más de una vez, y aquí repetimos, algunas estrategias que te van a permitir el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Acá tenemos aprendizaje en comunidad, ¿no? Es una de las estrategias. Resolución de problemas del contexto, ¿no? Te permiten comprender tu realidad con más compromiso. El aprendizaje lúdico activo mediante juego. El juego es una estrategia potencialmente significativo en los procesos de aprendizaje del estudiante, pero dirigido mediante un procedimiento didáctico metodológico. El uso de programas y juegos interactivos
La tecnología no puede estar alejada de los procesos de aprendizaje. Te van a permitir enriquecer de manera significativa en los procesos de aprendizaje de los niños y estudiantes. La aplicación de la matemática a su contexto o entorno. Matemática va a ser abordado desde la realidad del contexto. A partir de ello, proyectarse y hacer más complejo la matemática. La implementación del taller matemático o laboratorio matemático, ya eso van a ver. Estas son algunas estrategias que te permiten incitar en lo que es el razonamiento lógico matemático. Estos son. Y ahora el profesor, la profesora tiene la iniciativa, creatividad de proceder e incidir de manera favorable en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, también lo puede hacer. Y compartir con nosotros y hacer una política ejecutiva y compartan los demás docentes del país. Orientaciones generales para el fortalecimiento de procesos educativos. Aprendizaje de la lengua originaria. Paulatinamente vamos a ir trabajando la oralidad en lo que es la lengua originaria. Educación inicial en familia comunitaria. Planificar y desarrollar estrategias didácticas acordes a cada contexto, necesidad de los niños. Establecer sesiones de interacción interpersonal y práctica de la escucha y el habla. Desarrollo de la lengua originaria con el uso de imágenes, objetos reales, campos semánticos, de acuerdo al año de escolaridad. En el nivel inicial se va a incentivar, motivar el uso de la lengua originaria. En el nivel primario, del mismo modo, va a ir planificando estrategias que permitan hacer el uso de la lengua originaria. Desarrollar la incorporación del idioma originario a través del uso de materiales reales. Desarrollar la enseñanza del idioma orientada a la lectura y escritura de manera gradual. Poco a poco se va apropiando la lectura. Y desarrolla la capacidad de escucha, habla como el fortalecimiento a la comunicación expresiva de la oralidad de idiomas oficiales mediante el diálogo, frases, oraciones usuales que se establecen en las relaciones interpersonales. En la educación secundaria va a ir un poco más complejizando y las exigencias van a ser cada grado con mayor intensidad, ¿no? La lengua originaria, generando diálogos simples hasta llegar a la escritura de textos sencillos. Entonces, la lengua originaria se trabaja la lengua originaria en todas las áreas y saberes de conocimiento, no es solo exclusivo del profesor del área de lenguaje y comunicación. Con mayor énfasis se trabaja en comunicación y lenguaje. Los demás profesores tienen que trabajar en eso, tienen que incitar a que se dialogue en el idioma originario. El lenguaje extranjero, aprendizaje de la lengua extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma gradual y obligatoria en todos los niveles del subsistema de educación secular, en el marco de los dos criterios fundamentales, según compromiso establecido en convenios bilaterales, según zona geográfica delimitada por la demanda del uso de la lengua extranjera, vale decir, en zonas francas como Brasil, Paraguay, está libre. Pero es necesario, es una necesidad. Primero, yo en la práctica les puedo comentar, y repito una vez más, en Beni, el departamento de Beni y Pandora, ellos tienen una necesidad de aprender el portugués. Los estudiantes concentrados en Cochabamba, Santa Cruz, ya veo que los estudiantes quieren averiguar, investigar y quieren apropiarse de conocimientos de otros contextos a través de la lengua extranjera. Estoy hablando del inglés. Hay que incentivar, promover la participación para que los maestros vayan incidiendo en estos factores para que los niños también se apropien de la lengua extranjera. Estos son algunos aspectos esenciales en lo que se refiere a lineamientos curriculares. Ahora, lo que corresponde es apropiarse de manera crítica de todos los actores educativos comprometidos con la educación, de tal manera que se pueda hacer un trabajo en conjunto en beneficio de la formación integral de las niñas y niños, jóvenes estudiantes. Bueno, hasta aquí les he compartido en relación a las causas y motivos de la actualización y los lineamientos curriculares del sistema educativo plurinacional, específicamente del subsistema de educación regular. Muchas gracias por su atención.